La frontera entre Sonora y Chihuahua, 1885. El viento arrastraba pequeños remolinos de polvo por el camino seco que serpenteaba entre los cerros del desierto. A lo lejos, las montañas se pintaban de tonos dorados bajo el sol inclemente del mediodía. Marisol Gutiérrez, una joven curandera de 23 años, recogía plantas medicinales cerca del pequeño arroyo, que milagrosamente seguía fluyendo a pesar de la sequía que castigaba la región desde hacía meses. Su cabello negro recogido en una trenza larga caía sobre su espalda, mientras sus manos expertas seleccionaban hojas de hierba santa y raíces de toloache para sus remedios. Había aprendido el arte de la medicina tradicional de su abuela, quien a su vez lo había heredado de generaciones anteriores. En tiempos donde los médicos escaseaban en estos territorios olvidados, Marisol era la única esperanza para muchos habitantes de Santa Rosa, el pequeño pueblo donde vivía. «Pues ya casi termino», murmuró para sí misma, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «El sol está bien canijo hoy». El silencio del desierto fue interrumpido por un sonido débil. Marisol levantó la cabeza, atenta. Parecía el gemido de un animal herido. Dejó su canasto en el suelo y caminó hacia unos matorrales cercanos, apartando las ramas espinosas con cuidado. Lo que vio le heló la sangre. Un niño de unos 7 años, vestido con ropas andrajosas, temblaba acurrucado entre las rocas. Su piel morena ardía de fiebre y sus ojos, entreabiertos, mostraban el brillo inconfundible de la enfermedad. Pero lo que realmente asustó a Marisol fue reconocer los rasgos característicos del pequeño. Era un niño indé, de los que la gente llamaba apaches. «¡Válgame Dios!», exclamó Marisol, haciendo la señal de la cruz. Los apaches eran temidos en toda la región. Después de décadas de guerra contra los mexicanos y los estadounidenses, las historias sobre su ferocidad corrían de boca en boca, alimentando el miedo y el odio. El gobierno mexicano había llegado a pagar recompensas por sus cabelleras, y los pocos que quedaban en territorio mexicano vivían ocultos o habían sido desplazados hacia las reservas en Estados Unidos. Pero ante ella no había un guerrero temible, sino un niño enfermo que la miraba con ojos suplicantes. «¡Ayuda!», murmuró el pequeño en un español rudimentario antes de desmayarse. Marisol dudó solo un instante. Su vocación de sanar estaba por encima de los prejuicios. Se arrodilló junto al niño y puso su mano en la frente ardiente. «Tienes calentura muy fuerte, chamaco», dijo, aunque sabía que ya no podía escucharla. Con decisión, lo envolvió en su rebozo y lo levantó en brazos. El niño pesaba poco, como si llevara días sin comer apropiadamente. Recogió rápidamente su canasto y emprendió el camino de regreso a su casa, en las afueras del pueblo. Mientras caminaba, Marisol no dejaba de mirar nerviosamente a su alrededor. Si alguien del pueblo la veía con un niño apache, las consecuencias podrían ser graves. El recuerdo de las incursiones, los saqueos y las muertes seguía muy vivo entre los habitantes de Santa Rosa, y muchos no dudarían en tomar venganza incluso contra un niño inocente. Su pequeña casa de adobe apareció tras una curva del camino. Construida por su padre antes de morir en una emboscada de bandidos, era modesta pero espaciosa. El jardín trasero, protegido por un muro, albergaba decenas de plantas medicinales que ella misma cultivaba. «Ya mero llegamos, chamaco», susurró al niño inconsciente. «Aquí vas a estar seguro». Al entrar, dejó al pequeño sobre su propia cama y comenzó a preparar remedios para la fiebre. Machacó hojas de sauce en un mortero de piedra y puso agua a hervir. Mientras tanto, limpió el rostro del niño con un paño húmedo. Por primera vez pudo observarlo con detenimiento. Su cabello negro y lacio caía sobre unos rasgos finos. Una pequeña cicatriz cruzaba su mejilla derecha. Alrededor de su cuello llevaba un amuleto de cuero con una pequeña piedra turquesa, símbolo sagrado para su pueblo.
¿Dónde estará tu familia?, se preguntó Marisol mientras le quitaba las ropas sucias para refrescarlo. El cuerpo del niño mostraba signos de desnutrición y algunos rasguños, pero lo que más preocupaba a Marisol era la infección que parecía haberse extendido desde una herida en su brazo derecho. La piel alrededor estaba roja e inflamada. «Con razón tienes tanta calentura», murmuró examinando la herida. «Esto está bien feo». Marisol trabajó durante horas, aplicando cataplasmas de hierbas sobre la herida infectada y haciendo que el niño bebiera pequeños sorbos de la infusión contra la fiebre. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de rojo, el pequeño seguía inconsciente, pero su respiración se había vuelto más regular. Un golpe en la puerta sobresaltó a Marisol. Rápidamente cerró la puerta de la habitación donde descansaba el niño y fue a atender. «Buenas tardes, doña Marisol», saludó don Evaristo, el panadero del pueblo. «Le traigo el pan que me encargó ayer». «Gracias, don Evaristo», respondió ella, intentando sonar tranquila. «¿Cuánto le debo?» «2 reales, como siempre». Mientras buscaba las monedas, Marisol notó que el hombre miraba con curiosidad hacia el interior de la casa. «Todo bien, doña. Se ve algo agitada». «Todo bien. Nomás ando ocupada con unas medicinas que estoy preparando». El hombre asintió, pero antes de marcharse comentó: «Tenga cuidado, doña Marisol. Dicen que han visto rastros de apaches cerca del arroyo. Seguro son de los pocos que quedan escondidos en las montañas, después de que el gobierno acabó con casi todos». El corazón de Marisol dio un vuelco, pero mantuvo la compostura. «Gracias por el aviso, don Evaristo. Tendré cuidado». Cuando cerró la puerta, se apoyó contra ella con el corazón latiéndole aceleradamente. Se habían visto rastros cerca del arroyo, seguramente pertenecían a la familia del niño. ¿Estarían buscándolo? ¿O acaso el pequeño había sido abandonado? Regresó a la habitación y encontró al niño despierto, mirando alrededor con ojos asustados. «No tengas miedo, chamaco», dijo suavemente Marisol, acercándose despacio. «Estás a salvo aquí». El niño intentó incorporarse, pero la debilidad lo venció. «¿Quién eres?», preguntó en un español básico pero comprensible. «Me llamo Marisol. Te encontré cerca del arroyo. Estabas muy enfermo. Te traje a mi casa para curarte». El pequeño la miró con desconfianza. «¿Por qué ayudas? Gente como tú odia a Indé». La franqueza del niño sorprendió a Marisol. «No todos odiamos, chamaco. Algunos solo queremos vivir en paz», respondió con sinceridad. «¿Cómo te llamas tú?». El niño dudó un momento antes de responder. «Taza, como mi abuelo». Marisol recordó vagamente haber escuchado ese nombre. Taza había sido un jefe apache famoso, hijo del legendario Cochise. Que el niño llevara ese nombre indicaba que pertenecía a una familia importante. «Es un nombre fuerte», dijo Marisol con una sonrisa. «Ahora necesitas descansar, Taza. La herida en tu brazo está infectada y tienes mucha calentura». «Mi padre», murmuró el niño, con ansiedad en sus ojos. «Él me busca». «¿Se separaron? ¿Qué pasó?» «Soldados». El niño luchaba por encontrar las palabras. «Atacaron nuestro campamento. Corrí. Me caí por barranco. No encontré camino de regreso». Marisol sintió una punzada de compasión. A pesar de las historias que había escuchado toda su vida sobre la crueldad de los apaches, este niño no era diferente a cualquier otro, asustado y separado de su familia. «Te ayudaré a ponerte fuerte, Taza, y después veremos cómo encontrar a tu padre». El niño la miró intensamente con sus ojos oscuros, como evaluando si podía confiar en ella. Finalmente asintió levemente antes de volver a cerrar los ojos, vencido por el cansancio. Marisol salió al pequeño patio trasero y miró hacia las montañas que se recortaban contra el cielo del atardecer. En algún lugar de esas tierras áridas estaba el padre de Taza, probablemente desesperado buscando a su hijo. Lo que no sabía Marisol era que no muy lejos de allí, un guerrero apache llamado Goyaahue seguía el rastro que lo llevaría hasta su hijo perdido.
y ese rastro lo conducía directamente hacia ella. La luna iluminaba los contornos escarpados de las montañas, mientras Goyahué, conocido entre los mexicanos como Jerónimo, seguía el rastro casi invisible para cualquier otro que no fuera un experto rastreador apache. 3 días habían pasado desde que el ataque de los soldados mexicanos dispersara a su pequeño grupo familiar. 3 días desde que su hijo Taza desapareciera en la confusión. Su rostro curtido por el sol y marcado por cicatrices de innumerables batallas permanecía impasible, pero sus ojos reflejaban una angustia que solo un padre puede sentir. Junto a él, 2 guerreros más lo acompañaban, su cuñado Naiché y el joven Chato, apenas salido de la adolescencia. La huella se dirige hacia el pueblo, murmuró Naiché, señalando hacia donde se veían las luces distantes de Santa Rosa. Goyahué asintió. Ya lo sabía, y eso complicaba todo. Los 3 Indé eran de los últimos guerreros libres que quedaban en el territorio mexicano. La mayoría de su pueblo había sido exterminado o confinado en las reservas de Estados Unidos. Ellos mismos se dirigían hacia la frontera norte cuando fueron sorprendidos por la patrulla. «El niño está herido», dijo Goyahué, señalando unas manchas oscuras en una roca que solo sus ojos experimentados podían identificar como sangre seca. «La huella es irregular. ¿Crees que sigue vivo?», preguntó Chato, el más joven e imprudente de los 3. La mirada que le lanzó Goyahué bastó para que el joven guerrero bajara la vista, avergonzado por su falta de tacto. «Perdón, jefe. Está vivo», afirmó Goyahué con una convicción nacida más de la esperanza que de la certeza. «Y lo encontraré». Se quedaron en silencio, observando el pueblo desde la distancia. Entrar en un asentamiento mexicano significaba casi una sentencia de muerte para un apache. El odio acumulado durante generaciones de conflicto había convertido a ambos bandos en enemigos irreconciliables. «Entramos al anochecer de mañana», decidió Goyahué. «Buscaremos rastros en las casas de las afueras». Sus compañeros asintieron sin cuestionar la decisión. Sabían que nada detendría a Goyahué cuando se trataba de su hijo. Mientras tanto, en la casa de Marisol, Taza mostraba signos de mejoría. La fiebre había cedido considerablemente y la infección comenzaba a retroceder gracias a los remedios de la curandera. El niño incluso había conseguido comer un poco de caldo y tortillas. «Eres fuerte como el nombre que llevas», le dijo Marisol mientras cambiaba el vendaje de su brazo. «En unos días estarás correteando como si nada». Taza la observaba con curiosidad. En sus pocos años de vida había aprendido a desconfiar de los mexicanos. Su padre y los ancianos de la tribu contaban historias terribles sobre cómo los hombres pálidos pagaban por las cabelleras de su gente, incluso las de mujeres y niños. Sin embargo, esta mujer lo trataba con una amabilidad que lo desconcertaba. «¿Por qué ayudas a Indé?», preguntó de nuevo, esta vez con más claridad. «Tu gente mata a mi gente». Marisol suspiró, buscando palabras que un niño pudiera entender. «Mira, Taza, es cierto que ha habido mucho odio entre nuestros pueblos, pero yo creo que cada persona es más que la sangre que corre por sus venas o la tierra donde nació. Yo soy curandera. No puedo dar la espalda a alguien que sufre, sea quien sea». El niño meditó sus palabras por un momento. «Mi padre dice que los mexicanos tienen corazones negros. ¿Y tú qué piensas ahora?», preguntó Marisol con una sonrisa triste. «¿Mi corazón es negro?». Taza negó lentamente con la cabeza. «Tu corazón es como el de mi madre», dijo finalmente. «Ella murió cuando soldados atacaron nuestro campamento, hace muchas lunas». La revelación conmovió a Marisol. Extendió su mano y con suavidad acarició el cabello del niño. «Lo siento mucho, Taza. Ningún niño debería perder a su madre. Mi padre es gran guerrero», continuó el pequeño con un orgullo evidente. «Él vendrá por mí». Marisol sintió un escalofrío.
La idea de un guerrero apache apareciendo en su casa era aterradora, pero al mismo tiempo entendía el anhelo del niño. ¿Cómo se llama tu padre? Goyahue, respondió el niño. Ustedes lo llaman Jerónimo. El nombre cayó como un rayo sobre Marisol. Jerónimo, el legendario líder apache cuyo nombre hacía temblar a la gente de la frontera. Se decía que era implacable con sus enemigos, que había jurado venganza eterna contra los mexicanos después de que soldados asesinaran a su primera esposa e hijos muchos años atrás. Y ahora ella tenía al hijo de ese hombre en su casa. Ocultando su turbación, continuó conversando con el niño, que se mostraba cada vez más comunicativo. Le contó sobre la vida nómada de su pueblo, sobre las enseñanzas de su padre y sobre su deseo de convertirse algún día en un gran guerrero como él. ¿No te gustaría vivir sin pelear?, preguntó Marisol mientras preparaba más medicina. ¿Cómo? El concepto parecía ajeno al niño. Indés siempre tiene que luchar para vivir. La respuesta, en su sencillez, revelaba toda la tragedia de un pueblo acorralado entre dos naciones que lo consideraban un obstáculo para su expansión. Esa noche, mientras Taza dormía, Marisol se sentó en el porche de su casa, contemplando las estrellas. El descubrimiento de la identidad del padre del niño la había dejado inquieta. Si Jerónimo estaba cerca buscando a su hijo, ¿qué haría cuando descubriera que un mexicano lo tenía? ¿Creería que ella había lastimado al niño? ¿Se vengaría contra ella o incluso contra todo el pueblo? Virgen Santísima, protégenos a todos, murmuró, haciendo la señal de la cruz. A la mañana siguiente, mientras Marisol recogía hierbas en su jardín, escuchó un alboroto proveniente del centro del pueblo. Dejando a Taza descansando, se dirigió hacia la plaza principal para averiguar qué sucedía. Un grupo de hombres a caballo acababa de llegar. Vestían el uniforme del ejército mexicano y su aspecto polvoriento indicaba que venían de una larga travesía. El que parecía el oficial al mando, un hombre de mediana edad con bigote espeso y mirada dura, se dirigía a los pobladores reunidos. «Estamos siguiendo el rastro de un grupo de apaches», anunció con voz autoritaria. «Sabemos que se dirigen hacia esta zona. Probablemente intenten cruzar a Estados Unidos». Un murmullo de miedo recorrió la multitud. Marisol sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Cuántos son?», preguntó alguien entre la multitud. «No muchos, quizás 3 o 4 guerreros», respondió el oficial. «Pero uno de ellos es Jerónimo». El nombre provocó exclamaciones de asombro y temor. La reputación del guerrero apache era legendaria. «Permaneceremos en el pueblo por unos días», continuó el militar. «Si alguien ve algo sospechoso, debe informarnos inmediatamente. Recuerden que estos salvajes son extremadamente peligrosos». Marisol permaneció en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. La situación se complicaba por momentos. Ahora no solo tenía que preocuparse por ocultar a Taza de los habitantes del pueblo, sino también de los soldados. Mientras regresaba a su casa, escuchó una voz familiar que la llamaba. «Doña Marisol, espere». Era Rosario, la esposa del tendero, una mujer amable con quien Marisol había compartido recetas de cocina en ocasiones. «Buenos días, Rosario, ¿qué se le ofrece? Quería preguntarle si tiene algo para el dolor de muelas. Mi Javier está sufriendo desde anoche». «Claro que sí. Pase por mi casa al mediodía y le tendré preparada una infusión de clavo y manzanilla». «Dios la bendiga, doña Marisol. No sé qué haríamos sin usted en el pueblo». La mujer se alejó, dejando a Marisol con una nueva preocupación. Si Rosario iba a su casa, existía el riesgo de que descubriera a Taza. Apresuró el paso, ideando un plan. Tendría que mantener a Taza oculto en el pequeño cobertizo del patio trasero mientras Rosario estuviera en la casa. No era ideal, pero no tenía otra opción. Al llegar, encontró al niño sentado en la cama, visiblemente más recuperado. «Tenemos un problema, Taza», le explicó con calma.
Hay soldados en el pueblo buscando a tu padre y a otros guerreros. Y tengo una visita que vendrá pronto. Necesito que te escondas por un rato. Los ojos del niño se iluminaron al escuchar sobre su padre. ¿Mi padre está cerca? Eso parece, pero ahora es muy peligroso para él y para ti, ¿entiendes? Tasa asintió solemnemente. Entiendo. Indé sabe esconderse bien. Marisol lo ayudó a trasladarse al cobertizo y le dejó agua, comida y una manta. El pequeño espacio estaba lleno de hierbas secándose y utensilios de jardinería, pero era lo suficientemente cómodo para un niño. Volveré pronto. No hagas ruido, pase lo que pase. ¿De acuerdo? El niño asintió nuevamente, y Marisol cerró la puerta, no sin antes echar un último vistazo preocupado. Apenas tuvo tiempo de preparar la infusión para Rosario cuando escuchó golpes en la puerta. Para su sorpresa, no era la esposa del tendero quien la esperaba, sino el oficial que había visto en la plaza, acompañado por 2 soldados. «Buenos días, señora», saludó el militar, quitándose el sombrero con una cortesía que contrastaba con su mirada penetrante. «Soy el capitán Mendoza. Estamos visitando todas las casas del pueblo». «Buenos días, capitán», respondió Marisol, intentando mantener la calma. «¿En qué puedo ayudarle? Nos han informado que usted es la curandera del pueblo». «Así es». ¿Ha tratado recientemente a alguien con heridas? ¿Quizás alguien que no sea del pueblo?» Marisol mantuvo el rostro impasible. «No, señor. Solo a los vecinos de siempre con sus dolencias habituales». El capitán la observó detenidamente, como evaluando la veracidad de sus palabras. «¿Le importa si echamos un vistazo a su casa, señora? Es un procedimiento rutinario». El corazón de Marisol latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. «Por supuesto, capitán, aunque no entiendo qué podrían encontrar aquí». Mientras los soldados inspeccionaban la casa, Marisol rezaba en silencio para que Tasa permaneciera callado en el cobertizo. Uno de los soldados se acercó a la puerta trasera que daba al patio. «¿Qué hay ahí fuera?», preguntó el capitán. «Mi jardín de plantas medicinales y un pequeño cobertizo donde guardo herramientas», respondió Marisol, intentando sonar casual. El capitán hizo un gesto al soldado, quien salió al patio. Marisol lo siguió, sintiendo un sudor frío recorriéndole la espalda. El soldado caminó directamente hacia el cobertizo. «¿Puedo?», preguntó señalando la puerta. «Adelante», dijo Marisol, preparándose para lo peor. El soldado abrió la puerta y entró. Marisol contuvo la respiración. Tras unos instantes que parecieron eternos, el hombre salió. «Solo herramientas y hierbas, mi capitán». Marisol no podía creerlo. ¿Dónde estaba Taza? ¿Había conseguido esconderse de alguna manera? El capitán pareció satisfecho con la inspección. «Gracias por su cooperación, señora. Si ve algo sospechoso, infórmenos inmediatamente. Estaremos alojados en la casa del alcalde». Cuando los soldados se marcharon, Marisol corrió hacia el cobertizo. Para su asombro, Taza no estaba por ninguna parte. Solo al mirar hacia arriba descubrió al niño, quien se había encaramado entre las vigas del techo, oculto entre las sombras y los manojos de hierbas colgantes. «Bájate de ahí con cuidado», susurró. El niño descendió con una agilidad sorprendente para alguien que había estado tan enfermo. «Te dije que Indé sabe esconderse bien», dijo con una sonrisa orgullosa. Marisol no pudo evitar reír, aliviada y asombrada a partes iguales. «Eres increíble, Taza, pero tenemos que ser más cuidadosos ahora. Los soldados estarán por el pueblo varios días». El niño asintió, pero su expresión se volvió seria. «Mi padre está cerca. Lo siento». Marisol lo miró extrañada. «¿Cómo puedes saberlo?» «Indé siente a su familia», respondió simplemente, tocando su pecho. «Aquí». Esa noche, mientras Taza dormía, Marisol permaneció despierta, inquieta. Las palabras del niño resonaban en su mente. Si Jerónimo estaba realmente cerca, ¿qué debía hacer? Intentar contactarlo de alguna manera para devolverle a su hijo.
Pero eso la pondría en peligro no solo frente a los soldados, sino también frente al temible guerrero apache, quien podría interpretar sus intenciones de manera equivocada. Fuera, el viento del desierto silbaba entre las casas del pueblo dormido, como un presagio de los eventos que estaban por venir. La tercera noche desde la llegada de los soldados, Marisol despertó sobresaltada. Un sexto sentido, desarrollado tras años viviendo en la frontera, le advirtió que algo no estaba bien. Se levantó sigilosamente y caminó hacia la habitación donde dormía Taza. El niño también estaba despierto, sentado en la cama con los ojos muy abiertos, mirando hacia la ventana. «¿Qué pasa, Taza?», susurró Marisol. «Él está aquí», respondió el pequeño con una mezcla de emoción y temor. «Mi padre». Un escalofrío recorrió la espalda de Marisol. Miró hacia la ventana, pero solo vio la oscuridad de la noche. Sin embargo, algo le decía que el niño tenía razón. «¿Estás seguro?». Taza asintió con convicción. «Indé puede sentir a los suyos». Marisol respiró profundamente tratando de pensar con claridad. Si Jerónimo estaba fuera, observando la casa, cualquier movimiento brusco podría ser interpretado como una amenaza. Conociendo la reputación del guerrero apache, eso podría significar su muerte. «Taza, necesito que me ayudes», dijo con voz calmada. «Si tu padre está ahí fuera, debes saber que no quiero hacerte daño, que te he estado cuidando». El niño la miró fijamente con sus ojos oscuros e inteligentes. «Tú salvaste mi vida», le diré. «Bien, voy a abrir la puerta trasera, la que da al patio. Quiero que te quedes aquí hasta que yo te llame». «¿Entendido?». Taza asintió nuevamente. Con el corazón latiéndole aceleradamente, Marisol se dirigió hacia la puerta trasera. Antes de abrirla, encendió una pequeña lámpara de aceite que colocó en una mesa cercana, lo suficientemente lejos de la entrada para no quedar a contraluz cuando abriera. Respiró hondo y abrió lentamente la puerta. El patio estaba bañado por la luz plateada de la luna, creando sombras inquietantes entre sus plantas. A primera vista, no había nadie, pero Marisol podía sentir una presencia, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. «Sé que estás ahí», dijo en voz baja pero clara. «No voy a hacerle daño a tu hijo. Lo encontré enfermo junto al arroyo y lo he estado cuidando». Silencio, pero Marisol sabía que la estaban escuchando. «Tu hijo, Taza, está mejor ahora. La infección casi ha desaparecido y la fiebre ha bajado. Puede caminar por sí mismo». Un leve movimiento en las sombras del fondo del patio captó su atención. Una figura alta emergió lentamente, como materializándose de la oscuridad misma. Marisol contuvo el aliento. Ante ella estaba Jerónimo, el guerrero apache cuyo nombre provocaba terror en toda la frontera. Su rostro anguloso, marcado por líneas que hablaban de una vida dura, permaneció impasible mientras sus ojos, penetrantes como los de un halcón, la estudiaban. Vestía ropas de cuero y llevaba un rifle en una mano, mientras que la otra descansaba cerca de un cuchillo en su cinturón. «¿Por qué una mexicana ayuda al hijo de Goyahue?», preguntó en un español rudimentario pero comprensible. Marisol encontró su voz, que sonó más firme de lo que esperaba. «Soy curandera. No puedo ignorar a alguien que sufre, sea quien sea. Tu hijo estaba muy enfermo cuando lo encontré». Jerónimo dio un paso adelante, entrando en el círculo de luz proyectado por la lámpara. Sus ojos no abandonaron ni por un momento los de Marisol, como evaluando la verdad en sus palabras. «Los mexicanos mataron a mi primera esposa, a mis hijos», dijo con una voz que contenía décadas de dolor y rabia. «¿Por qué debería confiar en ti?». «No te pido que confíes en mí», respondió Marisol con sinceridad. «Solo que veas a tu hijo y juzgues por ti mismo». Se volvió hacia la puerta que daba al interior de la casa. «Taza», llamó suavemente. «¿Puedes venir?». Se escucharon pasos ligeros y el niño apareció en el umbral. Al ver a su padre, su rostro se iluminó con una alegría indescriptible. «¡Padre!», exclamó, corriendo hacia Jerónimo.
El guerrero apache se arrodilló y abrazó a su hijo con una intensidad que contrastaba con su expresión contenida. Sus manos recorrieron el cuerpo del pequeño, como asegurándose de que estaba realmente bien. «Estás vivo, hijo mío», murmuró en su lengua materna. Marisol observó el reencuentro con una mezcla de emoción y temor. Por un momento, el temible Jerónimo no era más que un padre aliviado al encontrar a su hijo sano y salvo. Taza comenzó a hablar rápidamente en apache, señalando ocasionalmente a Marisol. Jerónimo escuchaba atentamente, sus ojos moviéndose entre su hijo y la curandera. Finalmente, se levantó y miró directamente a Marisol. «Mi hijo dice que curaste su brazo herido y le diste medicina para la fiebre», dijo en español. «Dice que fuiste amable cuando otros habrían llamado a los soldados». «Solo hice lo que cualquier persona con corazón habría hecho», respondió ella. «No», contradijo Jerónimo con firmeza. «Pocos mexicanos habrían ayudado al hijo de Goyahue. La mayoría me habría usado para cobrar recompensa». Se produjo un silencio cargado de significado. El viento del desierto agitó las ramas del mezquite que crecía en una esquina del patio. «Hay soldados en el pueblo», informó Marisol, sintiendo la necesidad de advertirle. «Te están buscando a ti y a tus guerreros». «Lo sabemos», respondió Jerónimo. «Los hemos estado observando. Nos iremos esta noche hacia el norte, cruzaremos la frontera antes del amanecer». De repente, un silbido bajo llegó desde más allá del muro del patio. Jerónimo se tensó inmediatamente, como un animal salvaje que percibe peligro. «Naiché avisa», murmuró. «Alguien se acerca». Marisol sintió que el miedo le oprimía el pecho. «Deben esconderse», susurró urgentemente. «Rápido, en el cobertizo». Sin cuestionar su consejo, Jerónimo levantó a Taza en brazos y se movió silenciosamente hacia el pequeño edificio. Marisol apagó la lámpara y entró a la casa, cerrando la puerta tras ella. Apenas había llegado a la sala cuando escuchó golpes en la puerta principal. Respiró hondo, intentando calmarse, y fue a abrir. El capitán Mendoza estaba de pie en el umbral, acompañado por 3 soldados. Todos llevaban rifles y parecían tensos. «Buenas noches, señora», saludó el capitán con cortesía forzada. «Lamento molestarla a esta hora». «¿Qué sucede, capitán?», preguntó Marisol fingiendo confusión. «Uno de nuestros centinelas cree haber visto movimiento cerca de su casa. ¿Ha notado algo extraño?». Marisol negó con la cabeza. «No, señor, estaba durmiendo hasta que llamaron». El capitán la observó con sospecha. «¿Le importa si revisamos el perímetro de su propiedad?». «Adelante», respondió ella, sabiendo que negarse solo aumentaría las sospechas. Mientras los soldados rodeaban la casa, Marisol permaneció en la puerta con el capitán, rezando para que Jerónimo y Taza se mantuvieran ocultos y en silencio. «Usted vive sola, ¿verdad?», preguntó el militar. «Sí, desde que murió mi padre. Es peligroso para una mujer sola, especialmente con salvajes como Jerónimo merodeando por la zona». Marisol se limitó a asentir, temiendo que su voz la traicionara si hablaba. Uno de los soldados regresó del patio trasero. «Nada sospechoso, mi capitán». Marisol contuvo un suspiro de alivio. El capitán pareció decepcionado, pero asintió. «Muy bien. Disculpe la molestia, señora. Le recomiendo que mantenga las puertas bien cerradas esta noche». «Así lo haré, capitán. Gracias por su preocupación». Cuando los soldados se alejaron, Marisol esperó varios minutos antes de atreverse a volver al patio. Para su sorpresa, no había nadie en el cobertizo. Jerónimo y Taza habían desaparecido tan silenciosamente como habían llegado. Sintió una mezcla de alivio y desazón. Alivio porque habían escapado del peligro, pero también una extraña tristeza por no haber podido despedirse del niño que había cuidado durante esos días. Volvió a su cama, pero el sueño no llegó. Su mente repasaba una y otra vez los acontecimientos de esa noche, preguntándose si había hecho lo correcto, si Taza estaría a salvo en su largo viaje hacia el norte.
Al amanecer, exhausta por la noche en vela, Marisol se levantó para prepararse un té de hierbabuena. Al abrir la puerta de la cocina, algo en el suelo captó su atención. Un pequeño objeto brillante. Se agachó para recogerlo. Era el amuleto que Taza llevaba al cuello, la piedra de turquesa engarzada en cuero trenzado. Junto a él había una pluma de águila, símbolo sagrado para los apaches. Marisol sostuvo ambos objetos en su mano, comprendiendo el mensaje. Era la forma en que Jerónimo le expresaba su gratitud. «Que el Gran Espíritu los proteja en su camino», murmuró, guardando los objetos en el bolsillo de su vestido. 3 meses después, mientras Marisol recolectaba hierbas cerca del mismo arroyo donde había encontrado a Taza, escuchó un ruido entre los matorrales. Se volvió, alerta, y su corazón dio un vuelco cuando vio a un hombre alto emergiendo de entre la vegetación. Era un indio joven, vestido con ropas que mezclaban elementos tradicionales apaches con prendas occidentales. No era Jerónimo, pero algo en su porte le resultaba familiar. «¿Eres Marisol, la curandera?», preguntó en un español sorprendentemente fluido. «Sí», respondió ella cautelosa. «¿Quién eres tú?». «Me llamo Chato. Soy amigo de Goyahué». Marisol recordó entonces que Taza había mencionado ese nombre. «¿Cómo está el niño?», preguntó inmediatamente. «¿Está bien?». El joven guerrero asintió. «Taza está bien. Ahora vive con nosotros en la reserva de San Carlos, en Arizona. Ha hablado mucho de ti, de cómo lo curaste y lo protegiste». Marisol sintió una oleada de alivio y alegría. «Me alegra saberlo». Pensaba en él a menudo. Chato metió la mano en una bolsa de cuero que llevaba y sacó un pequeño paquete envuelto en una tela. «Goyahué te envía esto», dijo, ofreciéndoselo. «Es medicina de nuestro pueblo. Dice que quizás pueda ayudarte en tu trabajo como curandera». Marisol tomó el paquete con manos temblorosas. Al desenvolverlo, descubrió varias hierbas secas y raíces que no conocía, junto con un pequeño trozo de corteza con símbolos grabados, aparentemente instrucciones sobre su uso. «Gracias», dijo profundamente conmovida por el gesto. «Dile a Goyahué que lo usaré con sabiduría». Chato asintió, pero no hizo ademán de marcharse. «Hay algo más», dijo tras una pausa. «Goyahué dice que has demostrado que no todos los corazones mexicanos son negros, que algunos pueden ver más allá del color de la piel. Dice que si alguna vez necesitas ayuda, los Indé no lo olvidarán». Marisol no supo qué responder ante semejante honor, viniendo de un hombre como Jerónimo. «Dile que solo hice lo que mi corazón me dictó», respondió finalmente, «y que deseo que él y Taza encuentren paz en su nueva vida». Chato inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. «El camino de la paz es difícil cuando se ha caminado tanto tiempo por el sendero de la guerra», dijo con una sabiduría que contrastaba con su juventud. «Pero Goyahué está intentando encontrarlo, por el bien de su hijo». Con esas palabras, el joven apache se despidió y desapareció entre la vegetación tan silenciosamente como había llegado. Marisol permaneció un largo rato junto al arroyo, sosteniendo el regalo de Jerónimo y reflexionando sobre los extraños caminos que había tomado su vida. Nunca habría imaginado que llegaría a conocer al temido guerrero apache, y menos aún, que ganaría su respeto. En los años que siguieron, la historia de cómo la curandera de Santa Rosa había salvado al hijo de Jerónimo se convirtió en una leyenda susurrada en la región. Algunos la consideraban una traidora por haber ayudado al enemigo, otros admiraban su valentía y compasión. Pero para Marisol, lo único que importaba era haber seguido los dictados de su corazón, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad puede trascender las barreras del odio y el miedo. Y en algún lugar al norte, en una reserva de Arizona, un joven apache llamado Taza crecía llevando consigo el recuerdo de la mujer mexicana que le había enseñado que la bondad puede encontrarse en los lugares más inesperados.
sembrando así la semilla de un entendimiento que quizás, algún día, florecería en paz verdadera entre pueblos que durante demasiado tiempo se habían visto solo como enemigos. Cada vez que Marisol utilizaba las hierbas que Jerónimo le había enviado, recordaba las palabras de Taza. Indé siente a su familia aquí, tocándose el pecho, y comprendía que, a pesar de las diferencias, todos compartimos la misma humanidad, los mismos anhelos de proteger a los nuestros, de sanar y ser sanados, de encontrar un lugar donde vivir en paz. Y esa comprensión, pensaba Marisol, mientras contemplaba el amanecer desde el porche de su casa, era quizás el regalo más valioso que había recibido en su vida, más precioso incluso que el amuleto de turquesa que siempre llevaba consigo como recordatorio de que, a veces, un simple acto de compasión puede cambiar el curso de muchas vidas.